qué mejor que hablar de los clubes, no solamente desde su rol social, sino hablar de los clubes desde su costado histórico. Ajá. Desde sus primeros días, cómo nacieron, desde aquellos momentos amateur hasta el día de hoy, para conocer todo lo que se luchó para que un club sea, en muchos casos, centenario. En este caso, casi lo vamos a lograr porque se fundó en 1928. Lía, un año, dos. En 3 añitos nada más va a ser un club centenario y hablamos de la historia del Victoriano Arenas. Y vamos a empezar cuando era chiquito y era Victorianito Arenas. Era Victorianito Arenas. Mientras tanto, si nos estás viendo a través del canal de YouTube, vamos a ir mechándolo con algunas, vas a estar viendo algunas de las imágenes que son, en muchos casos, verdaderos tesoros, joyas de archivo para disfrutar. Si no sos de Victoriano Arenas, seguramente también lo vas a disfrutar porque en muchos casos aparece en el relato tu equipo, ¿no? Porque esto es el ascenso y todos hemos jugado contra todos. Dicho esto, entonces, vamos a hablar de Victoriano Arenas, que fue fundado el 2 de enero de 1928. Como en muchos casos, un grupo de jóvenes decidió conformar una institución, en este caso para jugar al fútbol, ¿no? Y en este caso, ¿qué había? Un cartel que decía Victoriano Arenas vende lotes. De la empresa inmobiliaria que vendía terrenos allí en Villa Castellino. Decidieron ponerle ese nombre. Por eso se llamó el Club Victoriano Arenas. Su primer presidente fue Ricardo Antuña, pero su primer nombre es Club Juventud Obrera de Villa Victoriano Arenas. Bueno. Pero después, con el tiempo, terminaron acortándolo al Club Victoriano Arenas. La adquisición de las tierras se dieron un tiempito después. Estábamos hablando en 1928. Sí. Bueno, 1942 consiguieron la personería jurídica y en 1947 compraron los terrenos donde hoy está la sede. Decimos a la zona aledaña a las fábricas de Villa Castellino y Pobladora, por Avellaneda. Siam, exactamente. Eso vendría a ser. Estamos viendo ahí en Valentín imagen. Alsina. Exactamente. Más de una persona que no sabe qué es Cava, cree Club Atlético Valentín Alsina. Que de hecho, si mal no recuerdo, había un equipo en el amateurismo que se llamaba Valentín Alsina. La afiliación a AFA se dio en 1963, ahí estamos viendo de los primeros, ¿no?, equipos, en 1963, pero el cambio que representó para el club la alta competencia, la verdad que no fue algo próspero, algo que se disfrutó durante los primeros tiempos. Siempre terminaba los torneos del medio hacia abajo, como quien dice, ¿no? El primer torneo culminó en la 6ª posición, compartida con Brown de Adrogué, pero en el 64 el equipo iba a alcanzar el 4º lugar, un lugar que lo hizo acceder al octogonal, pero terminó 4º de 7, lejos de los 11 puntos que lograron Arsenal de Lavallol e Ituzaingó, los que iban a terminar ascendiendo. El primer ascenso a la C, ¿cuándo se dio? Me preguntabas, Carlitos. Bueno, la primer gran campaña de Victoriano Arenas se iba a llevar a cabo 10 años después, una década después, en 1973, cuando iba a terminar tercero en la tabla de posiciones, pero iba a ser un aperitivo, digamos, de lo que iba a suceder una temporada después, cuando iba a lograr ese ascenso a la primera C, cuando cambió su nombre en la primera de aficionados a la recordada primera D. Sí. Y en ese entonces, 2 zonas de 11 equipos. Estaba la zona sur y la zona norte. Los mejores 5 de cada grupo iban a jugar un decagonal por el ascenso. Victoriano Arenas llegó a ese lugar y después de 10 fechas, consiguiendo 7 victorias, 2 empates y una sola derrota, terminó ganando contra Barraca Central y accediendo. Terminó segundo en la decagonal, que ganó Barraca Central ese año, pero terminó
saliendo campeón, terminó clasificando, digamos, ascendiendo durante 3 años jugando en la primera C. Pero le duró 3 años y volvió a la primera D. Uno de los grandes problemas que tiene estar coqueteando con la primera C y la primera D es la desafiliación. Claro. Y en aquel momento la desafiliación no era testimonial como en los últimos años, desde el 2015 a la fecha. Se llevaba a cabo y le tocó allá por el año 88, 89, caer al último lugar, quedar desafiliado, tener que tragar saliva, tragar bronca, tragar impotencia, juntarse, hablabas de juntar los pedacitos, bueno, volver a reconvertirse, y mirá cómo lo hizo, porque cuando regresó en el 90, en 1990, con Juan Deive y Juan Ávila, capturó el título de esa primera D, en ese regreso logrando un nuevo ascenso a la C. En el camino iba a derrotar a Deportivo Paraguayo, a Sacachispas, a Cañuelas, y en la final a Puerto Nuevo, que en ese momento había cambiado el nombre. Sí. Puerto Italiano. Era Puerto Italiano. Por 5-1 en cancha de Arsenal de Sarandí. ¿Quién era el árbitro de ese partido? No. Un muy joven Horacio Elizondo. ¡Opa! Que luego iba a dirigir mundiales y demás. Una final de mundo. Obvio. El goleador iba a ser Walter Lizarraga. El arquero iba a ser Serra. Entre muchos otros, Cancino, Santín, Venecia, Blanco, Madeira, entre muchos otros. Parra terminó con 12 goles, seguido por Marcelo Santini y Fabricio Cancino, ambos con 9. Y el segundo gran título que tuvo, pero una chance perdida de ascenso, la vivió en el 95. Sí. Porque disputó una final por el segundo ascenso contra la Madrid. Sí. No sé si lo recordás. Primero iba a llegar a ese último título al jugar una final contra JJ Urquiza, al ganar 3-0 de visitante con goles de Pablo Venecia, Jorge Ávila y Fernando Castro. Martín Pesano terminó el torneo como figura, gran goleador del equipo de Victoriano Arenas, con 8 tantos. Y la final ante Central Ballester lo iba a haber derrotado contra Victoriano, la primera final, porque Central Ballester había ganado el primer torneo, pero iba a terminar perdiendo, iba a jugar contra la Madrid al ganar el octogonal. Bueno, una final que se jugó en 3 partidos. Sí. No sé si te acordás, el primero en cancha de All Boys, ganó la Madrid, el segundo de ellos iba a terminar con idéntico resultado en cancha de Independiente, pero para Victoriano Arenas, así que había un desempate, y el desempate terminó 2-0 en favor de la Madrid en cancha de Lanús, en ese caso, goles de Reinaldo Molina y Daniel Motes. Hablábamos de varias campañas de ascenso, o buenas campañas, pero a decir verdad, desde 1928 hablábamos de 2 grandes campañas de ascenso, sí. Por sobre todas las cosas, así que es un club muy humilde, un club que pelea, un club que lleno de ganas, ¿no? De energía, y el último gran ascenso que vivió fue en el año 2018, un equipazo que lo ganó prácticamente de punta a punta, sí. 3 fechas antes, con un Matías Coselli que la rompió, Pablo Villarreal, la solidez de Pastoriza, estaba Smith, por ejemplo, Acosta, Letts, Claypole, entre otros, un torneo que incluso lo hizo jugar un partido que lo tuvo en jaque a, si mal no recuerdo, Huracán, en una Copa noche, Argentina. En un par de noches por Copa Argentina porque se suspendió por lluvia. Sí. Si mal no recuerdo, en Temperley. Sí, sí. Y terminó cayendo 1-0 y siendo una de las pocas veces que logró clasificar a la segunda instancia en la Copa Argentina. Déjame comentar un par de cosas. Sí. Todo aquel que conoce la cancha de Victoriano va a sentir con la cabeza lo que voy a decir.
O sea, la cancha de Victoriano está en una especie de isla. Sí. Bueno. Una península, que hay que, ¿no? Exacto. Hay que cruzar una rama del riachuelo, con lo que implica. Bueno, hay un puentecito. El tema es que desde la avenida, que se llama Valentina Alsina, tenés que caminar muchas cuadras, sí, llegar a una calle que ahora, antes era de tierra, ahora es una especie de avenida que va periféricamente a la par de la mano del riachuelo, sí, que es mucho más fácil acceder a la cancha de Victoriano. Eso como primera cosa. Pasar por la semi-abandonada fábrica de Siam, una villa de emergencias. Pero resulta que cuando cruzás, y acá está lo que quería comentar con respecto a la gente que conoce la cancha, cruzás ese puentecito, es otro mundo. ¿Por qué es otro mundo? Porque la cancha es preciosa. sí. Tiene 2 tribunas de cemento de los 2 costados, no atrás del arco. O sea que es una cancha grande. Ahí puede ir un equipo con bastante gente visitante cuando se podía ir, que ahí así nomás no la llenás. Y tiene otro problema, que precisamente como la cancha está casi al borde del riachuelo, las dos cosas son, en caso de que llueva muchísimo y se llega a inundar el riachuelo, puede llegar a correr riesgos que se inunde el estadio. Y que no solo el estadio, sino todo lo que son los country que tiene atrás de la cancha. Que costó muchísimo hacerlos. Y una cosa que dijo Luis Ventura, que hace años que rige el destino de Victoriano, hubo que poner detrás del arco que da al río una red periférica de casi 2,5 metros de altura, porque pelota que pasaba por arriba del travesaño iba al río. Despeje iba al río, ¿no? ¿Quién la agarraba? Y en algunos momentos había botes de prefectura, ¿no? Sí, pero bueno, después el riachuelo ya directamente podés caminar arriba. El tema es lo que quedaba de la pelota, porque por más que haya botes de prefectura, tenés que, no sé, darle un baño de purificación porque esa pelota se vuelva a jugar el partido. Sí. Pero quiero rescatar eso porque es un equipo muy humilde, muy limitado, pero con cosas muy grandes como su sede social, que todavía la sostiene, que está cerca del estadio, pero está dentro de lo que es la parte, digamos, popular de Valentina Alsina, y el estadio, que ya digo, está como en una especie de península. Pero muy lindo, el que quiera visitarlo se va a encontrar con un estadio muy grande, muy bonito, y con gente muy buena. Eso también muy es entrañable. Importante. Muy entrañable es la palabra. Algunas curiosidades. El debut de Florencia Romano. Claro. En 1998 en el Saturnino Moure, como hablábamos el nombre de la cancha de Victoriano Arenas, produjo algo que era insólito en ese año 1998, que era el debut de Florencia Romano como primera mujer dirigiendo. Árbitro, sí. Dirigir un partido de fútbol, justamente Victoriano Arenas contra Muñiz. Ah, mirá. Como el mundo es un pañuelo, hablamos primero de Muñiz, ahora con Victoriano Arenas. Esto por un lado. Y por el otro lado, también hablábamos del arbitraje, ¿no? De hacer de este puntal al arbitraje femenino. Bueno, también alguien que tuvo que ver mucho con mucha atracción a lo femenino era Sandro. Sí. Y Victoriano Arenas tiene una historia muy cercana a Sandro. Ah, bueno. Roberto Sánchez era conocido mundialmente como el Gran Sandro. Frecuentaba mucho el club. De hecho, numerosas veces ha comentado su entonces presidente Domingo Esganga, el paso del gitano por las instalaciones. A ver, formaba parte de asaditos, por ejemplo. También fue uno de los que, en uno de los primeros de Sandro y los de Fuego, fue el lugar en donde por primera vez tocó Dame Fuego. Mirá que en ese momento no era un tema de los más pedidos por el público. Nada que ver. No se transformó en uno de los mejores, claro. Pero allí comenzó a nacer el hit Dame Fuego. Y dentro de ese recíproco sentir entre Sandro
y Victoriano Arenas, bueno, en algún momento no hemos conseguido en ese caso, no hemos encontrado aquellos que tengan alguna copia y demás, nos lo pueden enviar a nuestro WhatsApp. La camiseta de Victoriano Arenas tenía la cara de Sandro en el centro del pecho. Una relación con el gitano que, bueno, Sandro era de América, pero podemos decir que inicialmente fue de Valentín Alsina. Mirá, ¿no? qué bárbaro. Lo que te quería comentar, que hay un hincha muy famoso de Victoriano. ¿Quién? A ver. Ricardo Montaner. Ah, sí. Vivía muy cerca de donde estaba la sede del club, e iba, pero claro, se fue a radicar al exterior y bueno, no fue lo de Sandro, de incluso comer asados, pero él siempre dijo que su corazoncito estaba en el sur y se refería a Victoriano. Mira, y eso que es venezolano. Sí, pero vivió mucho acá. Esta es la historia contada de Victoriano Arenas. Seguramente hay muchísimo más por repasar, pero una historia realmente muy, muy interesante que valía la pena, ¿no? Regalarle a todos los hinchas en la previa a este partido contra Luján que va a tener este gran equipo, el Cava, el Club Atlético Victoriano Arenas.